Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos a Más que Raras, nuestro podcast en español sobre enfermedades raras, hecha por estas latinas para ustedes los latinos. Hoy tenemos a un invitado que tiene una historia que los va a conmover, de verdad, bastante súper interesante. Y bueno, creo mejor que lo dejemos a él que cuente. Yo soy Deborah Requesens y estoy en el Orphan Disease Center de la Universidad de Pensilvania y soy cofundadora junto con Vicky de la Sociedad Hispana de Enfermedades Raras, de SHARE. Hola, Vicky. Hola, Debbie. Yo soy Vicky Arteaga, directora para América Latina del Fondo de Investigación SINGAP. Y bueno, también aquí feliz de estar hoy en Más que Raras, el podcast donde las historias de vida y la vanguardia de la medicina convergen. En este episodio exploraremos un relato impactante que ilustra la resiliencia humana y la esperanza que se encuentra en la ciencia. Hablaremos con Andrés Treviño, un padre que enfrentó el desafío más arduo que se podría imaginar junto a su esposa: salvar la vida de su hijo Andy, a través de un viaje que lo llevó a crear una nueva vida a su hija Sofía. Qué inspiradora esta historia. Con la ayuda de tecnologías innovadoras como la fertilización in vitro y el diagnóstico genético preimplantacional, esta familia no solo transformó su destino, sino que también contribuyó a abrir nuevas puertas en la investigación médica. Acompáñenos mientras exploramos el impactante de esas decisiones y cómo su historia ha contribuido al avance de la ciencia que podría salvar muchas más vidas. Bienvenido, Andrés. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro podcast. Gracias, Vicky. Debbie, encantado de estar aquí con ustedes para compartir esta historia. Es una historia que me gusta decir es una historia de amor y de sobrevivencia, así que lo que esperamos es que historias como la nuestra le dé esperanza a personas que están buscando soluciones. Así que mucho gusto de estar aquí con ustedes y compartirles nuestro trayecto en esta aventura en la enfermedad rara de mi hijo. Pues bienvenido, Andrés. Empecemos por el principio. Sabemos que llegaste de México a los Estados Unidos en el 2001. Tus hijos nacieron todos aquí en Estados Unidos, o sea que no tenías ninguna de esta historia antes de llegar a Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, Andy nació en la Ciudad de México. Andy sí nació allá, ok. Ahí fue donde empezó nuestra historia y nació en el Estado de México, de hecho en Huixquilucan. Y 48 horas después de nacido fue que desarrolló una infección grave en la sangre, que es una sepsis. Entonces, obviamente, como papás nuevos, estábamos sumamente asustados. Era un hospital privado muy nuevo y los doctores, pues, muy atentos, pero luego fuimos viendo que pues faltaban algunos recursos, especialmente para encontrar un diagnóstico como el de mi hijo, pero sí, Andy nació en la Ciudad de México y ahí es donde puedo decir que empezó nuestra aventura y conocimos médicos muy buenos, el doctor Roberto Kretschmer, que en paz descanse, un inmunólogo muy bueno que de hecho estudió y estuvo un tiempo en Harvard también, pero ellos fueron los que nos guiaron para poder venir a Estados Unidos como un último recurso para poder encontrar un diagnóstico, opciones para mantenerlo vivo y luego opciones para poder encontrar una cura. Qué interesante. Pero entonces fue diagnosticado en Estados Unidos, no lograron diagnosticarlo al principio, ¿verdad? Cuéntanos un poco del diagnóstico. Sí, en México él tenía, después de esa infección de la sangre, presentó un sinnúmero de infecciones. Él después tuvo neumonía, tuvo infecciones gastrointestinales, tuvo infecciones en la piel, infecciones en los ojos, y todas las pruebas del sistema inmunológico en México, pues no salía nada. Y de hecho, alguno de los doctores en México llegó a decirnos que el diagnóstico oficial de mi hijo Andy era que tenía mala suerte.
y llegaban a explicarme que esta infección que tuvo fue por esta razón y luego por la mala suerte tuvo esta otra infección. Y bueno, ahí es cuando, por suerte, una vecina nuestra, su primo trabajaba en el hospital de Boston, en el hospital de niños de Boston, el doctor Samuel Nurko, y me dio el teléfono de su casa. Y era un sábado en la tarde y yo le hablé a su casa, me contestó su hijo, me pasó al doctor y creo que me pasé 45 minutos o una hora explicándole el caso. Muy paciente el doctor Nurko, me escuchó muy bien y me dijo, bueno, pues, qué bien, pero lo que te puedo decir es que no podemos recibirlo así nada más. Necesitamos traducir su expediente médico, tenemos que ver la parte del seguro. Bueno, eso me dijo el sábado y el domingo yo ya estaba en Boston. No le hicimos caso. Obviamente esto fue en el año 2000, antes de los ataques terroristas en Estados Unidos. Entonces era mucho más fácil viajar con bombas de infusión. En ese momento Andy ya tenía lo que se llama nutrición parenteral, que es él no podía comer por el nivel de infección que tenía el sistema digestivo, entonces lo teníamos que alimentar por la vena. Creo que fue la primera vez que un bebé recibió nutrición parenteral en México. Que por cierto, los doctores que administraban esa nutrición parenteral, muy buenos doctores militares que son de lo mejor que hemos visto, y ellos llevaban toda la fórmula de la nutrición parenteral, pero pues agarramos un vuelo comercial con bombas de infusión y llegamos directamente a urgencias a Boston. Wow, increíble. Cuéntanos qué sucede después, cuánto tenía Andy, en ese momento, y cuál es el diagnóstico. Sí, Andy, en el momento que llegamos a Boston tendría un año, un poquito más de un año. Al llegar de México con los medicamentos y las bolsas de nutrición parenteral, lo que más me acuerdo es que al entrar por urgencias tomaron nota y a la basura. Pero yo les dije, no, es porque en México se paga por esos medicamentos, ahí directo teníamos que pagarle a los doctores. Entonces, pero bueno, lo primero es que nos explicaron que medicamentos de fuera no podían ser administrados ahí. Pero en cierta forma, al entrar a urgencias en Boston Children's Hospital, nos sentimos seguros. Vimos que la experiencia que tienen ahí es inmensa. En ese punto mi hijo también ya tenía una gastrostomía y tenía un tubito que le habían puesto en México. Inmediatamente le cambiaron a lo que se llama un Mickey Bottom, que se nos hizo algo fenomenal, porque de esa forma podíamos administrar sus alimentos de una forma más adecuada. Pero bueno, lo primero fue que nos sentimos seguros y empezamos a formar equipo con un grupo de enfermeras muy experimentadas y principalmente inmunólogos que pues nos ayudaron mucho, se preocuparon mucho por investigar a raíz cuál era el problema de Andy, y gracias a un inmunólogo que se llama Jordan Orange, que fue una de las personas que más nos ayudó. Él tomó una muestra de células de Andy y logró encontrar, a partir de los que tenemos 25,000 genes en el cuerpo humano, este doctor logró encontrar el gen que se llama NEMO, que tenía una modificación que hacía que el sistema inmunológico de Andy no funcionara correctamente. Entonces, obviamente no era una cuestión de mala suerte, era un cambio genético con el que nació, el que hacía que su sistema inmunológico no funcionara adecuadamente y que no se pudiera defender bien contra bacterias, virus, hongos. Y esa era la razón de todas las
infecciones que él tuvo en sus primeros años de vida. Claro, ya, y aquí empieza entonces la parte que es más interesante. Toman la decisión de tener otro niño y que Sofía, que es la niña que tuve, que es tu otra niña, fuera, o tu segunda niña, que fuera la solución. Cuéntanos eso, que es la parte súper interesante de este caso. Sí, bueno, ya al tener la raíz genética de la enfermedad, de la que oficialmente se llama NEMO, que es una deficiencia inmunológica, que hoy en día se explica mucho más fácil después de que todos vivimos la pandemia, porque obviamente todos estábamos buscando inmunidad contra un virus. En el caso de mi hijo no tenía inmunidad contra ningún virus, ninguna bacteria y ningún hongo, pero hoy en día es más fácil explicarlo. Pero al tener esa raíz genética nos permitió mantenerlo bien, mantenerlo vivo con infusiones de gamma globulina, que son anticuerpos que lo mantienen bien, antibióticos y antivirales para protegerlo. Pero sabíamos que eso no lo podría mantener a largo plazo. Entonces, teníamos en ese entonces la terapia genética. De hecho, había sido intentada en algunos casos en Inglaterra para condiciones similares de inmunodeficiencias primarias, pero el vector que estaban usando para esas terapias genéticas habían causado cáncer a los niños que participaron en estos protocolos, así que no fue opción para nosotros. Y fue el mismo doctor Jordan Orange que un día Andy estaba con otra infección en el hospital y el doctor Orange llegó a nuestro cuarto y nos dijo: bueno, señora Treviño, la medicina es siempre de opciones. Y la opción para ustedes es tratar de traer otro bebé al mundo y que después de nacido este bebé done las células de su cordón umbilical que no tienen esta modificación genética y las podemos usar para sustituir las células que tienen este defecto genético en Andy. Entonces, en ese entonces sonaba como ciencia ficción. Se había hecho esto una sola vez, una familia en Texas, para un diagnóstico se llama Diamond Black Fan Anemia, y había sido exitoso. Entonces, mi esposa, Ana Paulina, al escuchar esto, dijo: bueno, yo voy a tener gemelos, o estaba lista para la aventura. Y entonces decidieron traer a Sofía al mundo. ¿Y cómo lo hacen con Sofía? ¿Cuánto tiempo tenían? ¿Había un tiempo que estaban esperando o no necesariamente? Era más la presión de que entre más pasara con Andy las cosas se iban empeorando. Cuéntanos un poco de esos estragos emocionales también. Sí, así es. Nosotros no sabíamos mucho sobre fertilización in vitro. Entonces, eso fue lo primero, aprender sobre este proceso que en sí se puede decir que es un proceso estresante para las parejas, para decirlo de alguna forma. Lo llaman como una montaña rusa de emociones. Y bueno, en paralelo Andy estaba entrando y saliendo del hospital con infecciones. Entonces fue cuestión de aprender sobre este proceso de fertilización in vitro y contactar algunas clínicas aquí en Boston. Para ese entonces nosotros, todos mis ahorros ya se me habían acabado. Llegamos acá, teníamos un seguro de México que ya no funcionaba, no éramos ciudadanos en ese entonces estábamos negociando igual con el hospital, y es cuando empecé a hacer recaudación de fondos. Vendíamos camisetas. En ese entonces no existía Facebook o las redes sociales, pero sí puedo hacer una página en internet.
y a través de esa página recaudamos fondos y de hecho con eso fue que pagamos los ciclos de fertilización in vitro, que de hecho tuvimos que hacer 5 ciclos, porque ahí el objetivo es encontrar compatibilidad. Uno de cada 4 de los hermanos o hermanas sería compatible en una variable que se llama HLA, que es como el tipo de sangre, pero con más variables. Entonces, pues en esta montaña rusa de emociones, fue hasta el 5.º ciclo de fertilización in vitro que encontramos 2 de los células que eran compatibles. Y bueno, así fue que encontramos a Sofía. Entonces nace Sofía y logran hacer el proceso de transferir las células madres a Andy. Sí, bueno, el proceso de el embarazo y todo eso fue muy emotivo, obviamente, y todos los doctores estaban esperando. Yo creo que tomaron más imágenes, ultrasonido, que obviamente todos estábamos esperando la llegada de Sofía. Y Sofía llegó el 14 de marzo del 2004, un día que de hecho había una tormenta de nieve, pero el mejor día de mi vida, y cuando ella nació y sus cachetes rojos, muy bonita, que creo que ni cuenta me di que al nacer picaron el cordón umbilical y extraen la sangre que es rica en células madre. Porque yo estaba fascinado con Sofía y al escucharla llorar fue definitivamente el mejor día de mi vida. Y fue que recolectaron esa sangre, se la llevaron, utilizamos una empresa, de hecho, en ese entonces una empresa privada de recolección de células de cordón umbilical. Y luego tuvimos que esperar, porque de hecho las células que recolectaron del cordón umbilical resultaron ser no suficientes para el trasplante. Entonces mi hija nació en marzo y esperamos a octubre de ese mismo año, del 2004, en el que se utilizaron células del cordón umbilical y Sofía donó una cantidad adicional de del bone marrow, de su médula, que fue un procedimiento que, como estaba chiquita, no fue tan fuerte, y sabíamos exactamente quién lo iba a hacer en el Hospital de Niños de Boston, y de hecho salió del procedimiento y se puso a bailar en su cuna, así que le fue muy bien. Todo un héroe la Sofía. Sí, Sofía, pero siempre decimos, no fue solamente sus células lo que ayudaron al hermano, fue su personalidad y su energía lo que le ayudó también a Andy. Y a usted también les trajo mucha esperanza, les trajo también mucha alegría. Sí, también, ahora he de decir que antes de entrar a un trasplante de médula es un procedimiento bastante complicado. O sea, aplican quimioterapia, que son químicos que básicamente quitan la vida a las células, y esto tristemente es algo que no pueden hacerlo dirigido, sino que hacen una infusión de estas quimioterapia, y ahí es donde pierden el pelo. Y entonces, antes de entrar al trasplante, como papás te hacen firmar un contrato en el que dicen pues que literalmente le van a quitar la vida con quimioterapia, y luego esperan que estas células funcionen. Y aún teniendo las células de Sofía, pues es una decisión difícil el firmar este contrato, pero a mí siempre me gusta buscar coincidencias y opciones, y un día estaba
jugando con el nombre de Sofía, que es en español Sofia, y el apellido Treviño, y estaba buscando qué otras palabras podía formar con esas letras. Y resultó que con su nombre y apellido encontré 3 palabras que es en inglés, que es One Fit Savior. Exactamente las mismas letras. Entonces dije, esto tiene que ser. Y eso nos ayudó a ir y firmar el contrato del trasplante. Y bueno, sí, definitivamente es un procedimiento difícil, largo. Es como correr un maratón, no es una carrera de 100 metros, pero después de un tiempo sí vimos que estas células obviamente ayudaron a encontrar una cura para Andy. Bueno, y cuéntanos, Andy, ¿cómo está ahora? ¿Qué está haciendo? ¿Cuántos años tiene? ¿Y qué está haciendo Sofía también? Y creo que hay otra hija, ¿no? Sí, son Andy, Sofía y Tania. Andy hoy en día tiene 25 años, está a punto de cumplir 26. Y él está estudiando una maestría en medios de deportes, sport media. En la Universidad del Sagrado Corazón en Connecticut. Y está encantado filmando deportes, tomando fotografías, muy contento. Yo creo que tuvo que ver que en el 2004, cuando fue el trasplante de Andy, fue que el equipo de béisbol de aquí de Boston, los Red Sox, ganaron la Serie Mundial. Y de hecho, después de que ganaron, lo fueron a visitar a su cuarto con el trofeo y tiene ahí los autógrafos. Y yo creo que eso le empezó a formar una afición a los deportes. Y bueno, si tú le preguntas a Andy sobre su historia, te dice, no, yo soy una persona normal. De hecho, participamos hace unos años en un documental de una fundación que se llama Jeffrey Model Foundation. Y estuvo muy singular porque vinieron aquí a mi casa, tenían varias cámaras y nos entrevistaron a Ana Paulina, mi esposa, y a mí, contamos la historia. Pero la directora del documental estaba más interesada en lo que iba a decir Andy y Sofía, entonces cambiaron las cámaras, se fueron al comedor y las luces y todo, y en eso la directora le pregunta, bueno, Andy y Sofía, cuéntenme, ¿qué se acuerdan ustedes? Y Andy y Sofía voltean, se ven y dicen, no nos acordamos de nada. Pero eso es prueba de que la historia a veces para ellos es su normalidad, ¿no? Es cuando yo le pregunto a Violeta, mi hija mayor, su normalidad es convivir con su hermana con una enfermedad rara. Entonces, para nosotros no, porque entendemos muchísimo mejor, pero crecieron con eso, nacieron con eso. Y es interesante, ¿no? Como la historia la cuentan a su manera de perspectiva. Sí, para Ana Paulina, mi esposa, y para mí es muy grato escuchar que Andy no se acuerda de todas las infecciones. Obviamente cada infección involucra dolor, náuseas, y tuvo infecciones muy, muy fuertes. Y que no se acuerde es una maravilla, pero la directora del documental no estaba muy contenta. No tuvo mucho que reportar sobre el cambio de cámaras. Entonces Andy, tú le preguntas, dice, no, pues yo soy normal. Sofía está estudiando en Nueva York. Hace más o menos un poquito más de un año estaba caminando en Nueva York y una persona le dijo que si quería ser entrevistada. Y le dijo, sí, claro que sí. Y le dan una lista de preguntas y una de las preguntas en inglés decía, ¿qué es algo de ti que nunca hubiéramos sabido? Y es la primera vez que cuenta la historia desde su perspectiva. Y subieron esto a TikTok y Instagram y tiene millones de views y igual muchísimos comentarios. Les puedo mandar por favor, el link del video. Lo bueno es que la mayoría de los comentarios son positivos, lo cual es muy bueno porque si regresamos al año 2000 existía algo de controversia sobre lo que nosotros hicimos.
de fertilización in vitro y el diagnóstico preimplante. De hecho, nosotros fuimos con un cura amigo nuestro en México a consultarle si esto era algo que la iglesia hubiera estado de acuerdo en hacer. ¿Y qué dijeron? Pues el padre Toño fue con un arzobispo, creo que era de Veracruz. El arzobispo fue al Vaticano, y en el Vaticano hay una oficina, o había una oficina, creo que ahorita ya la quitaron, sobre la doctrina de la fe. Y en ese entonces el prefecto de esa oficina era Joseph Ratzinger, que luego se convirtió en el Papa Benedicto. Y regresó la cadena con el padre Toño y nos dijeron dos cuestiones que teníamos que seguir. La número uno es que la familia tenía que pelear para proteger la vida. Pues obviamente eso es lo que estamos haciendo con Andy. Fueron más de 700 días en el hospital. Y la segunda fue, le llaman el menor de los dos males, que si te enfrentas a dos cosas malas, tienes que tomar la que es no tan mala como la otra. Entonces, desde la perspectiva de la iglesia, fertilización in vitro era mala, pero no hacer nada para nosotros hubiera sido peor, y esta era una opción para ayudarlo y poderle salvar la vida. Así que lo tomamos como algo positivo. Yo pedí esto por escrito, pero nunca me respondieron. Bueno, pero tuvieron la palabra, por lo menos. Así Andrés, es. vamos a cambiar un poco ahora al presente. Háblanos un poco de la Fundación Milagros, que están haciendo o que han logrado alcanzar a través de ella. Sí, bueno, si yo, después de que mi hijo recibió su tratamiento y veo las facturas del hospital, que de hecho aquí todavía las tengo, y si cuento y me pongo a hacer cuentas, fueron más de $5 millones, que es dinero que pues, yo no tenía. Entonces me acerqué a la fundación del hospital, que es una operación muy profesional, que de hecho había más de 120 personas recaudando fondos para el hospital, y les dije, bueno, pues yo quiero ayudarlos, y me di cuenta que la filantropía de personas que dan donativos al hospital de Boston, no habíamos latinos. Todos los apellidos de las personas que donaban pues eran de por aquí. Uh-huh. Les dije, me gustaría ayudarlos a cambiar esto, creando una iniciativa de filantropía para hispanos. Entonces pensamos mucho sobre el nombre y creamos Milagros para Niños, una iniciativa de Boston Children's Hospital. Y lo primero que hice fue, porque sabía que hay muchos profesionistas latinos, hispanos aquí en Boston, muy exitosos, y los fui a ver uno por uno, le conté la historia de mi familia. Algunos de ellos no tenían una conexión con el hospital, los invité al hospital, les dábamos tour del hospital para que sintieran esa conexión con Boston Children's Hospital, porque resultaba ser que el 20% de los pacientes que visitan el hospital hablan español. Entonces los junté, hicimos un consejo de latinos y les preguntamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué ideas tienen ustedes para recaudar fondos? Y nos sugirieron cerca de 10 a 12 ideas, pero la que más le gustó a todos fue hacer una gala, porque como latinos nos encanta pues la fiesta, el baile, vestirnos elegantes. La rumba. Y eso fue lo que empezamos. Habíamos tenido otros intentos, hicimos radiotones, hicimos otros intentos para recaudar fondos, pero la gala realmente fue lo que más empezó a recaudar, y dimos premios a doctores latinos del hospital. Me dio mucho gusto el doctor Samuel Nurco, que fue al que yo le hablé por primera vez. Él recibió un premio. El doctor Del Nido, que es un cardiólogo eminente, su familia es de Perú.
y empezamos a dar esos premios, a recaudar fondos, y mi meta era pues recaudar esos $5 millones para empezar, pero obviamente para ayudar a niños que hablan español y sus familias. Entonces creo este fondo, y este fondo de Milagros para Niños en el hospital de Boston tiene designado utilizar este fondo para apoyar a familias latinas o hispanas, ya sea de aquí o de cualquier otra parte, que necesiten venir a recibir estos cuidados especializados del hospital. Y hoy en día ya la iniciativa... ¿Las familias se tienen que inscribir en algún lugar para poder contar con esos fondos, o es dependiendo del caso uno? Lo administra la Oficina Internacional de Boston Children's Hospital, pero cualquier familia puede hacer referencia a este fondo, y de hecho tomamos una atención especial en el que se pueda cubrir gastos de viaje, gastos de estancia, gastos de tratamiento, y todo esto está escrito en el fondo. Y sí, pues me da mucho gusto decir que muchas familias y niños han tenido este beneficio. El fondo ya, bueno, después de un tiempo yo me salí llegamos a los 5 millones, y ahí es cuando pasé a trabajar en biotecnología, porque pensé que podía ayudar más de esa forma. Pero el Fondo Milagros para Niños ya lleva más de 15 millones recaudados. Tiene donadores muy importantes como la Fundación Alfredo Harpelú de México, don Alfredo Harp y Cici Harp han colaborado mucho con el hospital. Y de hecho hubo colaboraciones muy buenas. Por ejemplo, en México hay una iniciativa Teletón que tienen igual iniciativas de recaudación, pero Teletón, hicimos un acuerdo para que médicos del Teletón vinieran aquí a Boston a capacitarse en cuestión de oncología y de trasplantes. Y Teletón en México ya hace algunos años abrió un hospital especializado en trasplantes de oncología, pero también para cuestiones del sistema inmunológico, y esos médicos se entrenaron aquí. Así que pues esta iniciativa de Milagros para Niños ha ayudado no solo a pacientes y familias aquí, sino que igual en México y en otros países. Sí, una historia absolutamente inspiradora desde un caso como has logrado realmente cambiar, ¿no? O sea, la historia de ustedes y tú trabajando tanto para los latinos. En este momento estás trabajando como Global Health of Patient Advocacy para las enfermedades raras de Chiesi, Estados Unidos. Cuéntanos cuál es tu papel en esta organización, cuál es tu rol. Sí, en Chiesi tengo poco más de 4 años, y Chiesi es una empresa interesante porque es una empresa familiar de 90 años que empezó en Parma, en el norte de Italia, y históricamente esta empresa tenía tratamientos para cuestiones respiratorias, pero el nieto del fundador, que estudió aquí en Chicago y estaba viviendo en Boston, hace 5 años decidió regresar a la empresa familiar y crear una unidad de enfermedades raras. Y obviamente con mi pasión como activista para ayudar a personas con enfermedades raras, me dio mucho gusto entrar a Chiesi, y poco a poco, más bien poco a poco, pero muy rápido, podría decir, Chiesi ahora tiene tratamientos para 11 distintas enfermedades raras. Obviamente hay mucho camino por hacer. Sabemos que hay más de 10,000 enfermedades raras conocidas, de las cuales pues, serían unas 400 que tienen tratamientos. Chiesi tiene tratamientos para 11, y ahí vamos ayudando con tratamientos que sabemos que tienen un impacto en este tipo de enfermedades. De hecho, tenemos un tratamiento para una enfermedad similar a la que tuvo mi hijo,
Esta se llama SCID, que es Severe Combined Immune Deficiency. Y bueno, para mí el poder ayudar en esta comunidad y en otras y aprender y escuchar, porque cada enfermedad rara tiene sus distintos cuestiones distintas que se tienen que atender. Una cuestión muy importante de lo cual me gusta promover y encontrar soluciones es la salud mental, que toda enfermedad rara tiene una cuestión de salud mental, un impacto a la salud mental, y muchos no lo vemos porque estamos atendiendo síntomas pues que son muy difíciles. Estamos tratando de salvar la vida o de encontrar una solución, pero la salud mental la dejamos al lado. Entonces, algo que hicimos fue creamos una alianza con una organización que se llama NAMI, que NAMI es el National Alliance of Mental Illness, que es una organización sin fines de lucro que tiene más de 40 años de experiencia protegiendo la salud mental de las personas. Y NAMI estuvo de acuerdo en crear no solo apoyo, sino investigación específica para distintas comunidades que enfrentan enfermedades raras. Entonces, ese es que es... ¿no? O sea, ¿está incluyendo a los cuidadores o solamente? Sí, los cuidadores son parte integral. De hecho, nosotros vemos personas que viven con la enfermedad y sus cuidadores como el mismo tipo de... Te pueden enseñar lo mismo, porque obviamente en pediatría, pues el bebé no habla, son los papás los que tienen que tratar de ver qué es lo que está sucediendo, y en otras condiciones igual los cuidadores son de igual importancia que la persona que está viviendo la condición. ¿Y esta alianza que tienes con NAMI es de las 11 enfermedades o también incluyen otras enfermedades? Empezamos poco a poco porque sabemos que cada enfermedad es distinto. Empezamos con una enfermedad que se llama Fabry Disease, porque encontramos que también había mucho estigma en el que las personas pensaban que si se atendían la depresión o la ansiedad, de que se iban a ver mal o que se iban a ver débiles. Entonces empezamos ahí. Mucho de eso fue contando historias. Creemos mucho que las historias son, por eso su podcast es tan importante, porque esas historias educan y ayudan a que la gente forme comunidad, pero principalmente una forma muy buena de educar. Entonces empezamos con Fabry y ahora estamos moviendo también a Sickle Cell Disease. Hay otra condición que se llama acromegaly, en la que tiene cuestiones muy difíciles de salud mental. Pero sí queremos ir una por una y al mismo tiempo tratar de encontrar soluciones en general, pero sí pensamos que se tiene que ir una por una porque... especialmente por esta cuestión del estigma, es importante, ya que una persona tome el valor de contar su historia, en especial relacionada a salud mental, es importante compartirla y eso ayuda mucho más a otros miembros de esa comunidad. Bueno, Andrés, qué palabras tan bonitas, qué historia tan bella. El tiempo se nos acabó, se pasó volando, ni me di cuenta que el tiempo se pasó. Te podría escuchar también todo el día contando tus historias. Muchísimas gracias por la labor que haces, tanto en Kiesi como en la fundación cuando trabajabas antes y ahora trabajando también con la salud mental. Saludos a Andy, saludos a Sofía y también a su hermana, y saludos a su esposa. Muchas gracias a todos por escucharnos. Pondremos links en el episodio, sobre todo ese tipo de recursos que mencionamos hoy en el episodio, para que puedan contactarlos si necesitan. Y del libro también. Vamos a poner el link. El link del libro se llama Andy y Sofía, Células Madres, Milagros Científicos y una Salvadora Adecuada. Muy recomendado, lo encontramos en Amazon, está en inglés y en español, yo lo tengo en español.
y también vamos a poner los links. Muchísimas gracias, Andrés, por habernos acompañado el día de hoy y nuevamente seguiremos en contacto para lo que se nos ocurra en el futuro. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy también. Gracias, encantado. Más que Raras es presentado por Vicky Arteaga y David Requesens, producido por Bloodstream Media. Si estás interesado en ser parte de nuestros anuncios y publicidad, envía un correo electrónico a advertising@bloodstreammedia.com. Nos vemos el próximo mes con otro episodio.